pues hoy nos vuelve a llevar la atención hacia ese estado de la Unión Americana. Es la historia de Rubén Ramírez, un mexicano sentenciado a pena de muerte y que podría ser ejecutado en los próximos días. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Conrado. De nuevo, contraviniendo tratados internacionales y en violación a disposiciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Texas se presta a ejecutar a otro mexicano. Rubén Ramírez Cárdenas podría convertirse la próxima semana, Conrado, en el 11º mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos desde que este país reinstaló la aplicación de castigo capital en 1976. De no proceder en los próximos días las apelaciones interpuestas por abogados defensores, Ramírez Cárdenas recibirá la inyección letal el próximo miércoles a las 18 horas en la unidad carcelaria Ward en la comunidad de Huntsville, Texas. Ramírez Cárdenas es originario de Irapuato, Guanajuato, y fue sentenciado a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana, Mayra Laguna, de 16 años de edad, el 22 de febrero de 1997, esto en la comunidad de Edinburgh, en el sur de Texas. De acuerdo con las autoridades, Ramírez entró a la residencia de la víctima a través de una ventana, la ató con cinta adhesiva y luego la metió a un vehículo junto con otro coacusado, la violó, la golpeó severamente con los puños, la estranguló, le provocó la muerte y arrojó su cuerpo a un canal. Rubén tenía entonces 26 años, hoy tiene 47. El pasado lunes, sus abogados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas para tratar de revertir la negativa de no permitirle pruebas de ADN que habrían quedado con los rasguños en las uñas de la víctima. Los abogados argumentan que la evidencia de ADN, potencialmente exculpatoria, debía ser vista antes de su ejecución. Ramírez Cárdenas enfrenta la maquinaria judicial más propicia a aplicar la pena de muerte. De los 10 mexicanos que hasta ahora han recibido el castigo capital en Estados Unidos, 9 de ellos han sido ejecutados en Texas. Solo uno, Benjamín Mali Murphy, fue ejecutado en Virginia en el 2010. Casi todas las ejecuciones anteriores han causado controversia e irritado en cierto grado las relaciones México-Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital entre uno y otro país. México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus connacionales, apelando ante las instancias judiciales de Estados Unidos e incluso a la compasión de los gobernantes estadounidenses. En algunos casos, las acciones han logrado tener éxito con la conmutación de las penas o la posposición de la aplicación de la sentencia. En otros, los esfuerzos no han logrado evitar las ajusticiamientos. En este caso, Rubén Ramírez Cárdenas la tiene muy difícil y muy probablemente se convertirá el próximo miércoles en el mexicano número 11 en ser ejecutado en este país, Salvador. ¿Quién fue el último ejecutado? No sé si recuerdas, Francisco. Yo tengo aquí en la lista a Edgar Tamayo. ¿Él fue el último? El último que tengo registrado aquí se llama fue Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril del 2014. Hace 3 años que no sé, un mexicano se ha ejecutado. Ramiro Hernández Llanas, 9 de abril del 2014, y el primero de los mexicanos ejecutados fue, déjame ver aquí en mi lista, Ramón Montoya Facundo, el 25 de marzo de 1993. La gran mayoría de las ejecuciones ha habido bastante, ¿cómo digamos? Irritado bastante la relación México-Estados Unidos. Algunas otras ya no tanto. Y depende de los diferentes gobiernos. Hubo una ejecución, recuerdo, creo que fue la de Javier Suárez Medina en agosto del 2012, que causó un revuelo mayor, luego de que el entonces presidente Vicente Fox suspendió una visita a Texas en señal de reproche. Entonces, sí irritan las relaciones México-Estados Unidos, pero en los últimos gobiernos, lo de Calderón y el de Enrique Peña Nieto, no ha habido tanta escozor por la muerte de un mexicano, por las ejecuciones de un mexicano aquí en Texas, Conrado. Ahora, el caso de este caso, el de Rubén,
es un caso en el que él tuvo un cómplice y su cómplice solamente fue sentenciado a 25 años de prisión, ¿no? Así es, el cómplice prácticamente lo hundió. O sea, se tiene una confesión por parte de Rubén y se tiene un testimonio del cómplice. En base a esos dos evidencias, digamos, fue como se le impuso la sentencia de pena de muerte. Hay una, según la historia que estoy revisando acá en la historia que se puede encontrar en internet que está disponible, hay una menor, bueno, en aquel entonces era una pequeña, con la que se encontraba la víctima, que vio cuando se llevaban a esta muchacha que fue extraída por la ventana de su domicilio, y ella también sirvió como testigo de este caso. La verdad es que es una historia, es una historia de la cual no hay mucha información a profundidad disponible en la red, pero bueno, sin duda otra sanción y otro caso más de otro mexicano que es sentenciado a muerte en Texas. Sí, este caso es un poquito diferente en cuanto a lo siguiente. La víctima, la adolescente Mayra, es también mexicana. Sí, así es. Es su prima hermana. Así es. La mamá de Rubén y la mamá de la víctima son hermanas. La familia se partió a raíz del incidente. Claro. El testigo de la que mencionas, la niña que atestiguó, es la hermanita de la víctima. Entonces, esta es una tragedia familiar. La familia está dividida y el próximo miércoles van a acudir la madre de la víctima y creo que algún hermano como testigos de la ejecución, y por parte de Rubén ha pedido que ningún miembro de su familia atestigue la ejecución. Entonces, prácticamente este caso es la única posibilidad de que esto se cambie es que el presidente interviniera, pero ni en el caso de Barack Obama funcionó en la última, ¿no? No, el presidente no tiene nada que ver. Esto se resuelve en instancias de Texas. Lo que falta de transcurrir es que la Junta de Perdones de Texas y Libertades Condicionales es un organismo que se reúne 48 horas antes de la ejecución y le da una última revisión al caso, y si encuentra alguna duda, le recomienda, es una recomendación al gobernador que conmute la pena, en el caso remoto de que encontrara alguna duda. Y entonces el gobernador decide si acepta la recomendación o no. Eso es una posibilidad mínima que solamente se ha dado 2 veces en más de 500 ejecuciones, Conrado. Prácticamente es una, bueno, es un asunto de suerte completamente lo que tendría que beneficiar a Rubén en este proceso. Yo después de muchos años aquí en Texas, Conrado, soy muy escéptico, y en los casos de ejecuciones de reos suelo decir que a Texas no se le da uno, y si somos optimistas, la ejecución podría posponerse algunos meses y nada más. Es decir, es una sentencia que tendrá que llevarse a cabo, tendrá que realizarse o bueno, ejecutarse en su debido momento, independientemente de lo que puedan pasar los próximos días. Así es. No hay no hay posibilidades prácticamente de zafarse de una sentencia de pena de muerte cuando esa sentencia se ha impuesto en Texas. Las conmutaciones de pena de muerte han sido mínimas en esta entidad. Esta entidad lleva el récord de ejecuciones, más de 550 ejecuciones, más de la tercera parte de todas las ejecuciones realizadas en Estados Unidos se efectúan en Texas, Conrado. ¿Y esto les ha ayudado en Texas a disminuir los problemas de delincuencia, de violencia, Francisco? ¿Hay algún registro que nos permita saber, bueno, es una medida que funciona? Sí, hay diversos estudios, ninguno de ellos dice, es más, arrojan evidencia de que la pena de muerte no disminuye para nada la delincuencia. Los que apoyan el castigo capital dicen que ejecutando a los reos, los delincuentes se van a tener miedo, pero fíjate, en Texas las ejecuciones son tan comunes, Conrado, no ocupan una nota
por ejemplo, de una columna en la sexta página del periódico aquí en Dallas. Sí, O sea, ya no es noticia, pues. no es noticia. O sea que nadie se entera. Si no estás en esto, no te enteras. Entonces no sirve como un... Escarmiento, para nada. sí, no sirve para disuadir la delincuencia. Definitivamente no. Esto simplemente es una venganza más y es pues un ejercicio inútil de la justicia prácticamente. Entonces, prácticamente podemos decir que tenemos a un mexicano más prácticamente a punto de ser ejecutado por las autoridades en Estados Unidos, y la autoridad mexicana o los representantes mexicanos en Texas tampoco pueden hacer mucho al respecto, ¿no? Bueno, la autoridad mexicana ha hecho mucho históricamente para combatir la pena de muerte en sus connacionales. De hecho, México ha sido el país que más se ha distinguido en eso a nivel internacional. En el 2004, México logró que la Corte Internacional de Justicia de La Haya fallara a favor de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte aquí y ordenara a la Corte Internacional a Estados Unidos que los casos fueran revisados nuevamente por violación a un convenio que existe desde 1963, Sí. la Convención de Viena, que dice que si tú eres un extranjero, tienes el derecho, cuando se te detiene la policía aquí, tienes el derecho a recibir la ayuda de tu país. De inmediato debe ser notificada la autoridad consular de tu país para que vengan y te auxilien. En el caso de los 51 mexicanos estos, amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no se hizo eso. No se les tomó sus declaraciones, se les llevó a juicio incluso sin avisar nunca antes a las autoridades consulares, lo que es una violación. Y México logró en el 2004 ese fallo, pero Estados Unidos nunca lo ha acatado. Ya van 4 mexicanos ejecutados en violación a ese dictamen, y Rubén sería el quinto. Vaya, pues completa violación a los derechos humanos del país defensor de la democracia y de las naciones libres en el mundo. Interesante caso que nos expones, Francisco. Un detalle curioso y desconocido en México es que México gasta cada año unos 4 millones de dólares en defender a los connacionales en pena de muerte en Estados Unidos. Wow. Cada año. Así es. Bueno, y solamente, y de la lista que nos compartes, hasta hoy llevamos uno ganado. De la lista ¿cómo uno ganado? Bueno, de sentenciados a muerte, mexicanos sentenciados a muerte, llevamos uno que tenemos, que podemos decir fue un triunfo de la autoridad mexicana. No, mira, ocurre que la defensa de los mexicanos entra antes de que se les imponga la sentencia. Gran parte de estos 4 millones de dólares se gastan en abogados en aquellos casos en los que se prevé que pudieran ser sentenciados a pena de muerte. Entonces a muchos se les ha logrado salvar de la sentencia de pena de muerte por otras sentencias o por inocencia incluso, y ya después de que se les impone la sentencia es muy difícil revocarla. Ya después de que son sentenciados a pena de muerte es muy difícil, pero no, existe un programa de defensa para mexicanos sentenciados al castigo capital, donde están estos recursos asignados, y sí ha sido exitoso en prevenir muchos casos, y en 1 o 2 o 3 por ahí así, que sí se les ha sacado del castigo capital, no en Texas, en otras entidades. Entonces, en Oklahoma y en Arkansas. Entonces, este programa que tiene el gobierno mexicano ha ayudado a que los mexicanos tengan una defensa que les permita evitar sanciones de este tipo en Estados Unidos. Así es. Perfecto, más de es interesante. Cientos de mexicanos que se han salvado del castigo capital a través de este programa que lleva ya unos 12 años. Es interesante conocer, bueno, entonces las oficinas consulares en Estados Unidos, mexicanas en Estados Unidos, han ayudado a cientos de mexicanos a evitar ser sancionados o recibir la pena de muerte. Sin embargo, pese a ello, llevamos ya 11 mexicanos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos, por algún gobierno estatal de Estados Unidos. 10 mexicanos, 11 sería Rubén. Rubén sería el número 11,
y hay 55 mexicanos, actualmente 55, sentenciados a la pena de muerte. La gran mayoría de ellos, la mitad de ellos, están en California, y California prácticamente no ejecuta a nadie. En Texas tenemos a 9, y los demás están distribuidos por varias otras entidades. Perfecto, pues te agradecemos la información, Francisco, muy completa la información que nos das esta mañana sobre este caso de Rubén Ramírez. Vamos a estar al pendiente, vamos a darle seguimiento y vamos a pedirte que nos mantengamos en contacto para conocer más de este caso. Por supuesto, Conrado, a tus órdenes. Francisco